poco el volumen de... Voy a bajar el volumen de la tele. Ahí te sigo con los demás, ¿ya? Ahí te sigo con los demás, ¿ya? Buenas tardes, alumnos. ¿Vamos a comer acá? Sí, ¿no? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy bien. Vamos a esperar unos minutos para que se agreguen sus colegas para poder tenerlos a todos para el inicio de la clase. El tema que vamos a tocar ahora está relacionado con los trastornos de la voluntad y los trastornos de la conducta motora. Esos son los dos temas que vamos a tocar. Vamos a tratar de que la exposición sea dinámica y ustedes puedan escuchar adecuadamente la exposición. No todos los productos son iguales. Yo no me dejo cambiar de lo que necesito. Protégete desde adentro con el Sugar Balance, un método para la nutrición permite que el organismo esté más saludable y el sistema inmune más fortalecido. Llegaron los días Algo rico, se demora. Día.com. Con hasta 60% de descuento y 10 gratis. Voy a tener que empezar a cocinar las cosas todos los días. ¿Qué tal vas con el palo? Yo voy a terminar ya. Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos y que si quieren preguntar, ¿no? Toquen el icono de la manito para que pueda yo atenderlos, ¿ok? ¿Tú quieres en Facebook o quieres en Instagram? Cualquiera, si quieres yo voy a Instagram, que es una que creo. Ya, pues estamos en Instagram y luego en Facebook. ¿No lo apoyamos? Ya, pues. Si yo termino antes, ya yo te ayudo, como voy a hacer ya vemos cómo si termino el último, muy bien. A mí me preocupa mi tarea. Muy bien, vamos a empezar entonces la clase. El tema está relacionado con el proceso primero vamos a hablar de los trastornos de la voluntad. Para eso les voy a compartir, ¿no? Un PPT, una presentación. Muy bien. Dígame por el chat si se está viendo bien la imagen. Ya, muchas gracias. El tema entonces es la psicopatología de la voluntad. Para poder hablar de la psicopatología de la voluntad, nosotros tenemos que primero hablar de qué cosa es voluntad. En el hombre normal, la voluntad es una actividad, ¿no? Que se puede ver cómo se opera en forma clara, porque es a través de la decisión de la conciencia que nosotros ejercemos nuestra voluntad. Y es distinta a otra clase de fenómenos. En el sujeto anormal, ¿no? El ejercicio de la voluntad, ¿no? Presenta dificultades, porque los desórdenes se confunden con otras funciones, como por ejemplo alteración de conciencia, de inteligencia o personalidad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad de los seres humanos y de otros animales que les mueve a hacer cosas de manera intencionada. Es la facultad que permite a todo ser humano gobernar sus actos, decidir con libertad y elegir una conducta determinada. Entonces la voluntad tiene que tener un propósito, ¿no? Una libertad de decisión y una libertad de acción. La voluntad se puede dividir en procesos.
y hablamos de que la voluntad tiene 5 procesos. El primer proceso es el proceso de la tendencia. Antes del acto voluntario se presenta lo que se llama una necesidad, un interés, ¿no? Hacer algo, ¿no? Que uno lo tiene como parte de sí mismo, que todavía no se conoce conscientemente. Esa es la tendencia. Todo ser humano tiene tendencia, ¿no? A realizar el acto voluntario. En segundo lugar, se presenta el deseo, que es la toma de la conciencia de lo que uno desea realizar o qué cosa quiere conseguir. Es como elaborar un proyecto para la acción. En tercer lugar, aparece la deliberación, que es el área en el cual nosotros empezamos a ver si los motivos para hacer esta acción, para realizar el acto voluntario, ¿no? Los conflictos o las motivaciones que nos llevan a hacerlo o no hacerlo. Entonces eso se llama deliberación. Deliberamos sobre la posibilidad de realizar el acto voluntario. En cuarto lugar viene la decisión, ¿no? Que es la elección de los motivos iniciales y objetivos que deseamos desarrollar. Este tipo de decisión puede ser positiva o puede también ser inhibitoria. O sea, puedo tomar la decisión de hacer algo o puedo tomar la decisión de no hacerlo, porque tengo la voluntad, ¿no? Y la conciencia de poder escoger lo que quiero hacer. Y esto se expresa a través de la acción. La acción es el último proceso de la voluntad que consiste en la ejecución del acto. Si yo decido, por ejemplo, escribir, ¿no? Tengo el deseo de escribir una carta, entonces empiezo a deliberar, ¿no? El motivo de hacerlo o no hacerlo, si es beneficioso o no es beneficioso. Tomo la decisión puede ser que escriba la carta, o la decisión puede ser que no la escriba, por una serie de razones. Y entonces eso se expresa en la acción, en el proceso de la voluntad, cuando uno ejecuta la acción, o sea, hago la carta en lado positivo, o evito mandar la carta si es que creo que no es conveniente, ¿no? Y me inhibo de hacer el proceso. Entonces, clásicamente el acto volitivo tiene las siguientes etapas, ¿no? La etapa de la concepción, o sea, de concebir, ¿no? ¿Qué es lo que deseo yo hacer? La etapa de deliberación, donde veo los pros y los contras de realizar el acto volitivo. La etapa de decisión, cuando he tomado la decisión de hacerlo o de inhibirme. Y la etapa de la ejecución, que es el acto propiamente dicho, ¿no? En forma activa. Estos son, ¿no? Las etapas por las cuales pasa cualquier tipo de acción o acto volitivo en nosotros normalmente. Este es el proceso normal de ejecución. Entonces, ahora, esos trastornos de la voluntad, se pueden presentar trastornos de la voluntad, como por ejemplo, trastornos de tipo cuantitativo. En este trastorno de tipo cuantitativo podemos encontrar la hiperbulia, o sea, un elevado estímulo o capacidad para tomar decisiones, ¿no? Nos volvemos ejecutivos, tomamos decisiones aceleradamente, ¿no? Y esos trastornos hiperbúlicos o esta hiperbulia puede ser productiva, como por ejemplo, ¿no? Decido estudiar y estoy haciendo los estudios de mi clase, o improductiva. Puedo dedicarme a jugar, ¿no? Y hacer juegos, entretenerme con internet, ver películas, y entonces esta hiperbulia puede ser improductiva. En los cuadros de hiperbulia, generalmente la persona está, como quien dice, acelerada, con un estado de ánimo elevado y con capacidad para tomar decisiones rápidas. Esta situación se presenta muy frecuentemente en pacientes, ¿no? Maníacos, o en pacientes que tienen elevado, ¿no? Su estado de actividad motora, psicomotriz, y su estado de conciencia, ¿no? Y su estado emocional, proactivo. También tenemos los trastornos cuantitativos
que disminuyen esta capacidad de tomar decisiones. Y ahí se nos presenta lo que se llama la hipobulia. La hipobulia es la disminución de la capacidad de tomar decisiones o actuar. Y esto puede presentarse junto con impulsos irresistibles que nos dominan, donde nuestra voluntad no ejerce control y que pueden ser impulsos insensatos o impulsos sistemáticos, elaborados, y a los cuales muchos le llaman las manías, ¿no? Las manías de las personas de hacer determinadas cosas. Tenemos también la abulia, que viene a ser ya un proceso más de compromiso mayor de la voluntad, donde se presenta una ausencia total, ¿no? O parcial de la voluntad. Y este tipo de trastorno de la voluntad se puede presentar, ¿no? En la abulia melancólica, por ejemplo, donde por el estado de ánimo depresivo, por la falta de significado emocional, el hecho de que las cosas no nos motiven para hacer, no nos sentimos a gusto, nos sentimos apagados, nos sentimos tristes, ¿no? Nada nos motiva, nada nos despierta. Presentamos lo que se llama la abulia melancólica en los cuadros depresivos. También podemos tener la abulia esquizofrénica, donde los procesos psicóticos, las alucinaciones, las ideas delirantes, ¿no? Nos lleva a una conducta negativa o apática, a no querer desear hacer nada, a convertirnos como, en un momento determinado, puede ser como un adorno en casa, sin ninguna motivación para hacer las cosas. Esos son los famosos síntomas negativos del cuadro esquizofrénico. La abulia, ¿no? La falta de voluntad, la apatía, la falta de emociones, ¿no? Son parte, la alogia, la falta de que nuestro pensamiento elabore un pensamiento adecuado, está dentro de los procesos esquizofrénicos. Igual podemos tener también la abulia catatónica. En la abulia catatónica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar a un paciente despierto, pero totalmente inactivo, inmóvil, ¿no? Por eso se llama abulia catatónica. El paciente está despierto, pero no mueve ninguna parte de su cuerpo, no tiene motivaciones para hacer las cosas, ¿no? Y entonces se convierte en una especie de muñeco de cera que se coloca en una determinada posición y está horas, días o semanas en esa posición. Y tenemos la abulia neurasténica, que es la abulia que se presenta en algunas personas por situaciones estresantes, por situaciones en las cuales los pacientes, ¿no? Se sienten cansados o fatigados frente a un esfuerzo que aparentemente otros podrían hacer normalmente sin problemas. Ellos lo sienten como algo que los cansa. Es el agotamiento nervioso. Y ese se le llama abulia neurasténica. Recapitulando entonces, ¿qué tenemos? Que en el área de los trastornos cuantitativos de la voluntad tenemos la hiperbulia, que es una elevada capacidad para hacer el acto voluntario, y al contrario tenemos, ¿no? Cuantitativamente las alteraciones, ¿no? Que descienden o que disminuyen la voluntad, y entonces la abulia es la incapacidad para realizar el acto voluntario, ya sea por falta de vigor, ¿no? Que no le permiten culminar la decisión, o ya sea por impotencia para cumplir la decisión que ha tomado. O sea, desea hacer desea hacer el acto voluntario, pero no lo realiza. Estoy viendo de que están pidiendo de que cierren los micrófonos, por favor. Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos para que sus colegas puedan escuchar la clase con más sonoridad y claridad. La abulia puede ser fugaz,
y a eso le llamamos nosotros fatiga, o permanente, y a eso le llamamos a estos cuadros depresivos que presentan este tipo de conducta. La hipobulia se limita a formas secundarias, por ejemplo, el querer hacer algo pero en forma abreviada, o en forma débil, o con poco esfuerzo, con gran dificultad para realizar actos volitivos superiores. Por eso se llama hipobulia, porque se puede hacer determinados actos voluntarios, pero que no gastan a la persona, no le presentan dificultades para poder realizarlo. Y aquí podemos llegar en la hipobulia, ¿no?, a lo que se llama el automatismo, sobre la libre determinación, en el sentido de que en el acto voluntario uno escoge, elige y trata de hacer lo que ha tomado la decisión. Pero en otros casos se vuelve automático, hace las cosas ya como una especie de rutina, ¿no?, sin hacer mucho esfuerzo. Los trastornos de la voluntad también pueden tener alteraciones de tipo cualitativo. Y aquí tenemos que diferenciar que estos trastornos cualitativos son actos compulsivos cuando se ejercen en una forma metódica, ¿no?, y reglamentada, como los trastornos compulsivos en el cuadro obsesivo-compulsivo, que son rituales elaborados, ¿no?, y que la persona los realiza, ¿no?, como una necesidad para calmar su ansiedad por los pensamientos obsesivos que lo atormentan. Y los actos impulsivos, aquellos que se presentan casi en forma espontánea, sin que la persona pueda controlar estos actos. Y tenemos ahí algunos ejemplos, como la cleptomanía, la piromanía o el impulso homicida. Vamos a hablar entonces, ¿no?, de los impulsos irresistibles. Los impulsos irresistibles insensatos, como hemos visto, son aquellos a los cuales el sujeto se entrega en forma pasiva y ciega, y las realiza en una forma automática, de tal forma que literalmente el paciente no sabe lo que hace o ignora el objetivo del acto que está realizando. O sea, no tiene control sobre este acto, ni siquiera, ¿no?, el hecho de que lo esté programando o tomando decisiones sobre ello. Este tipo de impulsos irresistibles insensatos se presentan en las fases agudas de algunos cuadros psicóticos. También se pueden presentar en ciertos cuadros neuróticos agudos y siempre van acompañados por alguna perturbación de la conciencia. Salvo en la esquizofrenia, donde la persona no puede presentar estos impulsos con plena lucidez de conciencia. O sea, su conciencia está despierta, vigil, y está clara. Por eso tiene lucidez para hacer el acto. Lo que no tiene es el control, ¿no?, del acto voluntario. No puede controlar el acto voluntario. Este acto voluntario se presenta en forma pasiva y ciega y lo lleva a hacerlo en forma automática. Tenemos que diferenciar los impulsos irresistibles sistemáticos, impulsos irresistibles que son, ¿no?, insensatos, ¿no?, que vamos a ver posteriormente, de los impulsos irresistibles sistemáticos. En los impulsos irresistibles sistemáticos, hay un impulso, ¿no?, irresistible de realizar una determinada acción, pero esto es en un proceso sistemático que se va dando continuamente. Acá tenemos, por ejemplo, clasificados lo que es la toxicomanía, que es el consumo compulsivo de drogas. Cuando el paciente consume una droga, llega un momento en que ese consumo se vuelve compulsivo, ya no lo puede controlar, ya no tiene voluntad para decir, no voy a tomar ahora, no voy a consumir ahora. El cuerpo, ¿no?, ya se han automatizado y se dejan llevar por el deseo irresistible de consumir la droga. Y eso, ¿no?, a pesar de que el paciente trata de dejar el consumo, por ejemplo el alcohol,
no puede abstenerse y vuelve a recaer. Por eso se llama toxicomanía. Es un impulso irresistible sistemático de consumir drogas. Igual forma, tenemos la cleptomanía. La cleptomanía es la propensión a apoderarse de objetos ajenos en forma automática, ¿no? Sin darle importancia al valor de los objetos que sustrae. O sea, la persona tiene el impulso de coger cosas y guardárselas. Y puede ser desde joyas hasta un simple adorno o una ropa que no tiene valor, pero lo hace en forma sistemática, ¿no? Y no puede impedir la acción de hacer este robo. En tercer lugar, tenemos dromomanía. En la dromomanía lo que hay es la tendencia del que sufre este impulso de tendencia a deambular o a fugar, tendencia a cambiar de lugar constantemente y alejarse, ¿no? Para lograr apaciguar un estado de tensión creciente. Esta tendencia de salir a deambular puede llevar a la persona a caminar, ¿no? Por horas, ¿no? Y distancias largas. Hemos visto dromomanía, por ejemplo, en pacientes esquizofrénicos, que es la tendencia de salir de su casa e ir caminando, caminando, caminando sin rumbo durante horas y a veces días. Y son encontrados deambulando por las calles y la policía los reconoce y los trae. Y el paciente no puede dar explicación por qué es que ha estado caminando tanto tiempo. Generalmente este automatismo ambulatorio se acompaña de un estado crepuscular de la conciencia también. En pacientes con problemas de trastornos no crepusculares de la conciencia, como hemos visto en las alteraciones de pensamiento, puede presentarse también este automatismo ambulatorio, deambular. Ahora vamos a hablar de los impulsos irresistibles, ¿no? Insensatos. Y uno de ellos que se presenta con mucha frecuencia es la piromanía. A ver, Aida Lilot, ¿puedes leerme la lámina, por favor? Doctor, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Doctor. Sí, se escucha. Sí. Ya. Piromanía. Impulso violento a producir incendios. Personalidades de naturaleza activa y agresiva, los psicópatas, propensas a la aniquilación y el desenfreno. Antecedentes, intento de suicidio, trato brutal contra hombres y animales, y es una patología poco frecuente. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos que la piromanía es el impulso a provocar incendios. Incluso se ha encontrado pacientes, ¿no? Piromaníacos, ¿no? Dentro de los bomberos. Entonces es algo anecdótico, pero que a veces parece que es un impulso irresistible que no se puede dominar. Muchas personas, ¿no? Con conducta agresiva, ¿no? Generalmente con problemas de psicopatía, o sea, alteración de personalidad, que tienen dificultad para controlar su agresividad, su tendencia a aniquilar o de desenfrenos, de control sobre sí mismos, tienen estas tendencias. Y lo interesante en la piromanía son los antecedentes, ¿no? El haber sido tratados brutalmente, antes de esto, haber sido maltratados, y que tienen también el antecedente de violencia contra animales, torturar animales, por ejemplo, ¿no? Es una patología poco frecuente, pero que sí se puede presentar en algunos pacientes con problemas de psicopatía y también en algunos pacientes psicóticos con este tipo de impulso violento, ¿no? A provocar o producir incendios.
Impulso homicida. Andrea, ¿podrías leerme esta lámina del impulso homicida? Andrea Milagros, ¿puedes leerme la lámina? ¿Me escuchas, Andrea? Ya, ok, entonces acepto que tu disculpa de que no tienes micrófono. Entonces, a ver, Angelo William, ¿puedes leerme la lámina? Sí, doctora, buenos días. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Impulso homicida. Se diferencia de otras clases de tendencias al homicidio por no tener motivo alguno, ni real ni imaginario o derivado de operaciones psíquicas morbosas. Se presenta en esquizofrenia, trastornos obsesivo-compulsivo y personalidades violentas. Bien, ¿qué comentario me haces con respecto a esta lámina? ¿Cuál es tu parecer sobre esto del impulso homicida? Como dice ahí, actúan por un propio instinto, ¿no? Por propio motivo, por propio impulso. Claro, actúan por su propia alteración de voluntad, pero estos pacientes no tienen motivo para hacerlo. O sea, pueden estar conversando con alguien, ¿no? Y de repente coger un cuchillo y clavárselo a la persona sin haber habido ningún motivo o causa de que hayan peleado, hayan discutido, tenga alguna acción de acoso o daño contra él, no. Es el deseo, ¿no? O el impulso de matar. Matar, sí, impulso homicida de matar, ¿no? Sin ningún tipo de motivación. Y eso es lo que lo hace peligroso. En algunos casos, en lo que es la medicina legal, se puede encontrar este tipo de situaciones, ¿no? Impulsos homicidas aparentemente que no tienen ningún motivo para hacerlo, ni real ni imaginario, ¿no? Ni que sea elaborado por alguna alteración psicológica en la mente del paciente. Y entonces este impulso homicida se da como quien dice, como si se tomara un vaso de agua. Lo hace de una forma hasta tranquila, sin movimientos emocionales ni nada por el estilo. Y entonces encontramos de que hay estos tipos de impulsos se puede ver en cuadros esquizofrénicos. Por eso es cuando uno tiene un paciente esquizofrénico, tiene que revisar si no tiene algún tipo de trastorno de voluntad que lo lleve a presentar estos impulsos o actos irresistibles insensatos. Igual puede suceder también en pacientes con trastornos obsesivos compulsivos, o sea, pacientes que sufren de problemas de control de sus pensamientos con tendencia a la angustia y generar conductas repetitivas de forma compulsiva, ¿no? Y que pueden provocar, pues, en algún momento estas conductas que pueden hacer daño a otros. O las famosas personalidades violentas, ¿no? Hay personas que uno ni los puede tocar porque los toca y la persona se quiere lanzar sobre uno y le quiere pegar. Entonces, este tipo de impulso homicida, que no es frecuente, es importante de ser visto y evaluado, ¿no? Porque tiene una explicación. Y esta explicación está dada precisamente por esta pérdida del control, ¿no? Del instinto de conservar a la gente. Bruno Joel, léeme esta lámina y hazme un comentario.
¿Está Bruno Joel Salinas? ¿No se encuentra Bruno? A ver, Brigitte Fiorella, ¿puedes leerme la lámina? No se te escucha, Brigitte. Brigitte, ¿tienes problemas? Brigitte Fiorella Moreno. A ver, Bruno, léeme la lámina. Doctor, ¿qué tal? Sí, Buenas Bruno. tardes. Estupor se Léeme la caracteriza lámina. por falta de movimiento, una inactividad espontánea que apenas se logra interrumpir con estímulos externos. Paciente sin expresión mímica ni habla. Puede ser melancólico, vida mental inhibida, se ve en la depresión, o puede ser maníaco, histérico y catatónico. Muy bien. Este estado, ¿no?, se llama estupor. Y el estupor es la falta de movimiento, o sea, la inhibición. En vez de tener un impulso, ¿no?, insensato, lo que tiene el paciente es una falta de acción, de ejercicio de la voluntad. Entonces, hay una falta de movimiento corporal, el paciente está inmóvil, ¿no?, generalmente echado en una cama, ¿no?, y tiene poca actividad espontánea. No expresa ni habla, principalmente no habla, y entonces uno se encuentra con un paciente con un estado de estupor, ¿no?, que a veces se puede confundir con los estados de estupor, ¿no?, de conciencia, pero ese es un estupor de voluntad. Y puede presentarse, ¿no?, en 4 tipos de pacientes. El estupor melancólico se presenta cuando el paciente deprimido, muy deprimido, se siente inhibido para realizar actividades de la vida diaria y como que si estuviera congelado. Se vuelve tan lento su forma de funcionar que se le ve, ¿no?, con una fase triste, por supuesto, para que sea melancólico o depresivo, se le ve con una fase triste, pero no habla, ¿no?, y no se mueve, pero se le ve con una cara de tristeza profunda. Esto es lo que se da porque en los cuadros depresivos el comportamiento mental está inhibido, todo está lento, todo está paralizado. Entonces el paciente se expresa a través de este estupor melancólico y usted lo ve con una fase triste. A diferencia del paciente maníaco, el paciente con estupor maníaco tiene los mismos problemas, no tiene actividad espontánea, no se mueve, no habla, pero usted le ve la cara de guasón, la cara de alegría, como si estuviera, ¿no?, feliz, ¿no? Es una cara que rebosa alegría, ¿no?, superlativa, pero tampoco se mueve. Este cuadro de estupor maníaco a veces da en situaciones extremas, cuando el paciente está en una fase muy aguda, muy intensa de hiperactividad, de estado de ánimo elevado, de hiperconciencia, no todos sus pensamientos están totalmente elevados y llega un momento en que está alegre, pero paralizado por esa alegría. Tiene también el estupor histérico, y en el estupor histérico lo que vamos a encontrar es una paciente que presenta igual una falta de movimiento, de actividad espontánea,
no habla. Su expresión mímica está compuesta, no se nota ningún cambio en la expresión mímica. Y entonces, cuando vemos, pero nosotros decimos, después de haberlo evaluado, decimos no encontramos nada físico aquí, podría ser un cuadro, ¿no?, reactivo frente a una situación de estrés, alguna situación traumática o alguna situación, ¿no?, de crisis. ¿Y cómo detectamos, ¿no?, o diferenciamos al paciente estuporoso melancólico del maníaco o del catatónico? Que el histérico, lo que usted hace generalmente es ponerlo en una posición incómoda. Puede usted, si está echado, ¿no?, de cúbito dorsal, usted le puede mover en una posición incómoda donde su brazo esté colgando, ¿no?, y sus pies estén uno sobre el otro. Y usted va a encontrar en un momento determinado que el paciente histérico, sin que se den cuenta nadie, empieza a acomodar su cuerpo para volver a ubicarse en una posición dorsal cómoda. Y usted lo encuentra ya bien alineado, a pesar de que usted le ha movido los brazos o las piernas para ponerlo en una situación incómoda. Así se descubre a veces los procesos estuporosos histéricos, que generalmente son procesos neuróticos. Por último, tenemos el estupor catatónico. El estupor catatónico, como nosotros vamos a darnos cuenta, es un estado en el cual igual el paciente no tiene movimientos, no expresa lenguaje, pero lo que llama la atención es su expresión facial congelada. Es una expresión donde no se expresa ningún tipo de emociones. El paciente está con la congelada, inclusive hasta la faz es un poco brillosa, ¿no? ¿Y qué es lo llamativo en estos cuadros catatónicos? Que todo el problema está relacionado a conducta motora. Puede ser un cuadro catatónico orgánico o un catatónico funcional como la esquizofrenia. Lo llamativo del catatónico, ¿cuál es? Que usted lo puede poner en la posición más inadecuada, por ejemplo, levantarle el brazo, y el brazo se va a quedar levantado y no se va a mover. Es como un muñeco de cera. Se queda paralizado y usted puede hacer lo que quiera con su cuerpo y el paciente va a permanecer horas, días, semanas en esa posición. El famoso síndrome del muñeco de cera. Y también hay el famoso síntoma o síndrome de almohada en el catatónico. Todos sabemos que cuando a un paciente se le quita la almohada en la cual está reposando su casa, por gravedad, la cabeza del paciente empieza a inclinarse hasta colocarse al borde del colchón. En los cuadros catatónicos hemos descubierto el famoso signo de la almohada, en que el paciente está catatónico y usted bruscamente le quita la almohada y el paciente permanece en la misma actitud como si tuviera la almohada debajo de su cuello. Es como si tuviera una almohada imaginaria y el paciente está, ¿no?, reposando su cabecita en una almohada que ya no está realmente soportando su cabeza. Ese es el famoso estupor catatónico. Tenemos también, ¿no?, que por alteraciones de la voluntad se pueden presentar lo que se llama las iteraciones anormales, o sea, conductas motoras no anormales. En la segunda parte vamos a ver más específicamente de esto, pero hay dos situaciones que son importantes de tener en cuenta. Una es la perseveración, ¿no?, donde el paciente persiste, ¿no?, en realizar una actividad constantemente, ¿no?, ya sea de forma motora, de forma verbal o anímica, y hacerlo continuamente. O sea, se llama perseveración porque es repetitivo, pero repetitivo de una situación con sentido. O sea, tiene un sentido lo que está haciendo, por ejemplo, escribir, ¿no? Eso se llama perseveración. Que lo diferencia de la estereotipia. La estereotipia es un movimiento, ¿no?, que se da, ya sea de posición, de lugar, verbal o gráfica,
pero es una estereotipia que no tiene ningún sentido, se repite, ¿no? De una forma sin sentido. Por ejemplo, en la estereotipia motora, lo que vamos a ver es un paciente, por ejemplo, que está caminando y de repente retrocede 2 pasos, adelanta 2 pasos, sigue caminando, adelanta 2 pasos, retrocede 2 pasos, o levanta los brazos sin sentido y hace movimientos bruscos con los ojos, ¿no? O la cabeza, ¿no? En una forma constante, como si fuera un disco rayado, ¿no? Como si fuera una grabación en cine que se repitiera constantemente y que no tiene ningún sentido, porque no tiene ninguna función este movimiento. Eso se llama estereotipia, ¿no? Motora. También podemos tener, ¿no? Conductas cualitativas, ¿no? Como por ejemplo el negativismo. El negativismo es, ¿no? El trastorno en el cual la persona no realiza, ¿no? El acto que se le solicita. Entonces, usted puede pedirle a un paciente, por ejemplo, abra la boca, el paciente no abre la boca, y entonces usted puede intentar abrirle la boca. Y aquí entonces se presenta lo que se llama una tendencia opositora. Esa tendencia opositora puede ser, ¿no? Positiva, ¿no? Pasiva, o puede ser activa. Por ejemplo, el negativismo es una tendencia de oposición primaria y gratis, o sea, no hay ningún motivo que haga que el paciente se niegue a la orden, pero no lo hace. Tenemos, por ejemplo, el negativismo pasivo. ¿Qué significa el negativismo pasivo? En que yo le digo al paciente, abra la boca, el paciente no obedece la orden, sin embargo, yo intento abrirle la boca y el paciente se deja pasivamente abrir la boca. Ese se llama negativismo pasivo, o sea, no ejerce ninguna resistencia. A diferencia de lo que se llama el negativismo activo, en el cual yo le pido al paciente, ¿no?, que haga una determinada conducta, por ejemplo, abra la boca, el paciente no lo obedece, ¿no? Y en eso es negativismo, no obedece, se opone a la orden. Pero yo intento abrir la boca y el paciente se encierra y hace que su dentadura se cierre más y evita a toda costa que yo le abra la boca. Eso se llama negativismo activo, o sea, se resiste contra la acción que hace el médico que lo entrevista o lo examina de querer abrirle la boca. Entonces, esto es negativismo. Y por supuesto, la característica es que el paciente está mutista, o sea, no habla, está como mudo, ¿no? Pero está despierto. Otra alteración de impulso irresistible, insensato, es la obediencia automática. En la obediencia automática, el sujeto va a realizar las indicaciones y órdenes que uno le dice en forma pasiva e inmediata. Y el paciente no se niega, ni resiste, ni se puede oponer a esa orden. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿no?, a una paciente con este problema de obediencia automática, ¿no?, ponte de cabeza, y automáticamente se pone de cabeza. O le digo, jálate el cabello, y automáticamente se jala el cabello. O sea, es como si fuera un robot, ¿no?, que nos reacciona a las órdenes que uno le da. Automáticamente, sin dudas ni murmuraciones. El paciente actúa de esa forma, ¿no?, y hace que los procesos, ¿no?, voluntarios no se presenten, porque no hay una voluntad por parte del paciente no ejerce control sobre su voluntad. Él está obedeciendo pasiva e inmediatamente. Puedo decirle, ¿no?, golpea tu cabeza contra la pared. Y él automáticamente obedece, va y se golpea contra la pared.
Entonces, esto le llamamos nosotros obediencia automática. Y es frecuente, ¿no?, en cuadros esquizofrénicos de larga data, ¿no?, con procesos de sintomatología crónica. ¿Qué otras alteraciones de tipo voluntad se pueden presentar? Las famosas reacciones en eco. Ustedes saben que el eco es, ¿no?, la situación en la cual uno va a un lugar alto, habla unas palabras, ¿no?, en una quebrada, ¿no?, y hay una resonancia. O sea, yo hablo, digo algo y la resonancia o el eco se refleja y me devuelve mi voz, lo que yo estoy diciendo. Así como hay el eco, ¿no?, que se realiza en forma normal en la naturaleza, hay patología de la voluntad que lleva a algunos pacientes a presentar conductas de eco. Y podemos tener ecopraxia, o sea, conductas motoras que realiza acciones que ve ejecutar a otro. Por ejemplo, usted está examinando al paciente y de repente, ¿no?, usted levanta el brazo y el paciente automáticamente imita, ¿no?, ese movimiento, pero lo hace como en espejo. ¿Ok? Eso se llama ecopraxia. Realizar acciones que se ve ejecutar a otro. Igualmente, podemos tener la ecomimia. La ecomimia tiene que ver con expresión facial, con la mímica. Entonces, yo puedo poner, ¿no?, los ojos entrecerrados y mostrar una imagen colérica, ¿no? El paciente va a repetir como en espejo o en eco mi gesto y mi ademán. Entonces se llama ecomimia. Y también se va a dar en situaciones de lenguaje. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿cómo se llama usted? Y el paciente me responde, ¿cómo se llama usted? ¿Cuántos años tiene? Y el paciente va a decir, ¿cuántos años tiene? Yo soy el doctor Chen. El paciente va a decir, yo soy el doctor Chen. O sea, a eso se le llama ecolalia, reproducción de palabras que escucha, ¿no?, de otra persona y que los repite en forma automática. Todas estas son situaciones automáticas, donde la voluntad del paciente no se ejerce, el paciente no tiene control sobre estas actividades o acciones, y entonces el paciente, ¿no?, es como si estuviera repitiendo automáticamente lo que nosotros hacemos. Ecopraxia repite nuestros movimientos. Ecomimia repite nuestros gestos. Ecolalia repite lo que nosotros estamos hablando. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el paciente no tiene voluntad de control sobre su decisión, ¿no?, del acto volitivo. Lo hace o lo repite, ¿no?, en una forma automática. Una pérdida del control voluntario o de la voluntad también se puede dar por la sugestibilidad psicopatológica. ¿Qué cosa es la sugestibilidad patológica? Es la predisposición individual, ¿no?, de las personas a ser inducidas por otros, a que, ¿cómo se llama?, sigan, ¿no?, se vean influenciadas por otras personas y hagan lo que las otras personas, ¿no?, les sugieren. Por ejemplo, ¿no?, se ve mucho en pacientes, ¿no?, histéricos cuando se les hipnotiza, ¿no?, y se le dice que ladre como un perro y lo hace, o que haga un baile, ¿no?, tipo Charleston, lo hace, ¿no? Es una predisposición individual a que se le pueda sugestionar al paciente para que reaccione en una forma determinada. Esto se da en pacientes histéricos porque allí hay un problema de voluntad, ¿no?,
la alteración de la voluntad, porque la sugestionabilidad de estos pacientes es muy fuerte. Y entonces uno le puede sugestionar, y hay personas que son más sugestionables que otras. Se le puede decir, por ejemplo, que tiene una enfermedad y el paciente siente que tiene todos los síntomas de la enfermedad. Eso se llama sugestionabilidad patológica, o sea, la capacidad que tiene una persona de influir sobre otra para lograr, ¿no?, que la otra persona sienta o haga cosas o piense cosas que uno le está mostrando. Y el extremo mayor se llama psicosis inducida, o folie à deux, o como se llama, locura de a dos. Es cuando se presenta un proceso mental, por ejemplo, podría ser un cuadro paranoide, ¿no? En un lugar donde hay dos personas que viven mucho, y una de ellas ejerce, ¿no?, cierto dominio, ¿no?, sobre la voluntad del otro. Esto es incluso anecdótico. En una oportunidad, estando en emergencia en el Hospital Valdizán, llegó una joven, más o menos de 26 años, totalmente desorganizada, estaba agitada, desorganizada, decía que escuchaba voces, que sentía que le perseguían, que le querían matar, ¿no? Y estaba alucinada, alusiva y paranoide. Por supuesto, entrevistamos a la paciente y descubrimos pues que era un cuadro psicótico agudo y decidimos, ¿no?, ponerla en sala de observación para ver su evolución, porque el cuadro él tenía poco tiempo. Venía acompañada de su señora madre, y la señora aparentemente tranquila, preocupada por su hija, la traía, le aconsejaba, la acompañaba. Al día siguiente, después de haber visto el cuadro así, ¿no?, totalmente sintomático, con todos los síntomas habidos y por haber, del cuadro psicótico, ¿no?, paranoide, ¿no? Al día siguiente, cuando vamos a entrevistar a la paciente, nos encontramos que la paciente estaba tranquila, estaba normal, estaba lúcida, estaba consciente y no mostraba ninguno de los síntomas o signos por los cuales había sido internada el día anterior. Nosotros nos pusimos, ¿qué pasó acá? De repente puede ser un microepisodio psicótico, ¿no? Porque algunos pacientes pueden presentar el microepisodio psicótico. Pero lo llamativo que nos llamaba mucho la atención era que la paciente estaba limpia de síntomas. No tenía nada de los síntomas por los cuales había sido internada. Nos llamó mucho la atención, entonces necesitábamos ampliar la historia. Entonces, como la madre venía a ver cuál era la situación de la hija y a informarse sobre su situación de emergencia, nos pusimos a entrevistar a la madre. Y adivinen qué encontramos. Encontramos que la madre era la que tenía el cuadro psicótico paranoide. La madre tenía todos los síntomas del cuadro psicótico paranoide. Tenía alucinaciones, tenía ideas delirantes, decía que la gente la perseguía, que la gente le quería hacer daño, que la observaban. Todos los síntomas de un cuadro psicótico paranoide. Y entonces, ¿qué había pasado? En esta sugestibilidad psicopatológica, ¿no?, o patológica, la madre había influido sobre la hija y le había inducido, ¿no?, la locura, esa locura le había compartido su locura a la hija, y la hija había, de alguna forma, ¿no?, tomado las ideas de la madre y de alguna forma que la paciente había hecho o había repetido el cuadro por sugestión de la madre. Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, cogimos a la madre y la internamos en sala de observación y a la hija la mandamos a la casa. Y empezamos el tratamiento del cuadro psicótico madre, porque ella era el factor de que tenía la patología y la que estaba haciendo o sugestionando a la hija, induciéndola a presentar también el mismo cuadro patológico, ¿no?, psiquiátrico. Otra anécdota respecto a esto de la
debilidad psicopatológica la vimos una vez, no sé si se acordarán ustedes, una vez en televisión apareció un reportaje donde había toda una familia en el norte del Perú que decía que estaba poseída por el demonio, toda la familia. Y por supuesto uno veía a la familia, ¿no? Y cada uno tenía una cara de poseído terrible, ¿no? Inclusive hablaban distintas lenguas, hacían gestos, ¿no? Demoníacos y conductas demoníacas. Y entonces el reportero decía, familia, ¿no? Poseída por el demonio, ¿no? Que presenta un cuadro de posesión familiar. Resulta que esta familia la trajeron al hospital Arco Herrera. Me contaba un colega cuando lo trajeron a esta familia. Por supuesto, toda la familia se sentía poseída, sentía que el diablo le estaba dominando, que le hacía hacer cosas contra su voluntad. Entonces, ¿qué hicieron los colegas? Fácil. Empezaron a separar a cada uno de los miembros y los colocaron en distintos ambientes, ¿no? Y después de un periodo más o menos de 1 o 2 días, se encontraron que toda la familia había sido sugestionada por un solo paciente. Era un paciente, ¿no? Psicótico, esquizofrénico, ¿no? Al cual la familia le tenía mucho afecto, mucha empatía, y el que había desencadenado esta conducta y esta tendencia de que todos los familiares pensaran que el demonio los estaba poseyendo, el demonio los estaba atacando. Y resultó que, separando a todos, solo se encontró que uno de ellos, en este caso el paciente esquizofrénico, era el enfermo y el que estaba provocando psicosis o locura al resto de la familia. Por supuesto, al ser separados, los familiares, como no tenían la sugestión del paciente que estaba enfermo, mejoraban rápidamente y salían del proceso de las ideas delirantes o de las alucinaciones en forma rápida. Y se mejoraron. Y el único que se le tuvo que dar tratamiento, porque no era un cuadro de posesión demoníaca, sino era un cuadro esquizofrénico, ¿no? Con ideas paranoides de posesión, místico, y al cual se le tuvo que dar tratamiento para mejorarlo. Pero esta es la famosa sugestibilidad psicopatológica, o sea, la posibilidad de que alguien pueda ser inducido, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Por otra persona. Y hay personas que son muy sugestionables, ¿no? Que se conocen. Sucede, por ejemplo, también entre nosotros los médicos, ¿no? Algunos somos muy nerviosos, ¿no? Y cuando estamos de emergencia, si viene un paciente muy ansioso, nos prendemos y generamos también nosotros ansiedad. Y ya no es solo un paciente con pánico, sino solo dos, que es el médico y el paciente, los dos que están haciendo el cuadro al mismo tiempo. Entonces también eso puede dar la sugestionabilidad, ¿no? Inducida. Entonces es importante reconocer cuando tenemos dificultades por parte nuestra o personal que pueda ser, ¿no? Fácilmente influenciable. Por último tenemos los famosos impulsos sistémicos, ¿no? Impulsos sistémicos, pero sistematizados, ¿no? Como son los actos compulsivos. Los actos compulsivos son una alteración de la conducta, de la voluntad, que se acompañan de pensamientos obsesivos, ya sean ideas, imágenes o impulsos mentales que irrumpen en el cerebro del paciente, en su actividad mental, de una forma estereotipada, o sea, espontánea. No hay nada que lo provoque, pero que se presenta casi automáticamente. Y entonces generan una conducta que se llama actos o rituales compulsivos, que son fórmulas de conductas que el paciente va a repetir en forma constante para calmar su ansiedad. Por eso es que se habla de que estos actos compulsivos, ¿no? Lo que hace el acto compulsivo, que es el ritual, es bajar la ansiedad del paciente obsesivo. Por supuesto, el paciente reconoce que lo que hace no tiene sentido, porque es una cosa tonta, pero no puede dejar de hacerlo para poder calmar su pensamiento y su ansiedad. Por eso se llama actos compulsivos. Son actos en los cuales uno los va a realizar
casi como un ritual o una forma repetitiva, pero que si uno sí reconoce que son actos tontos, que no tienen sentido, ¿no? Y estos actos pueden ser de lavarse las manos, puede ser de contar, ¿no? De conteo, puede ser de ordenamiento de las cosas, son actos compulsivos que sirven para calmar la ansiedad del paciente, pero que comprometen su acto volutivo, o sea, su voluntad. No son, ellos no son libres o independientes para negarse a hacerlo. Su libertad está comprometida y entonces no pueden evitar repetirlo, repetirlo, repetirlo. Yo tenía una paciente, por ejemplo, que cuando se levantaba de la cama tenía que subir y bajar la escalera continuamente. Subía, bajaba la escalera, subía, bajaba la escalera, subía, bajaba la escalera, hasta que llegaba un momento en que reconocía que subía y bajaba la escalera en forma perfecta y ahí dejaba de subir. Pero eso le ocasionaba pues por lo menos una pérdida de 30 o 40 minutos en ese intento de estar subiendo y bajando de la cama o de la escalera. Entonces esos son los famosos actos compulsivos, que también pueden confundirse si el paciente no es consciente de esto. Ya estaremos entonces hablando de una estereotipia motora. ¿Qué es una estereotipia motora? Una repetición de una conducta motora, ¿no? Repetitiva, pero sin ningún fin. Cuando en el caso del acto compulsivo es una conducta repetitiva, pero que el paciente lo usa para controlar sus impulsos, su ansiedad y controlar sus pensamientos obsesivos. Muy bien. Esta es la primera parte de la clase de los trastornos de voluntad. Preguntas que deseen hacer ustedes con respecto a la exposición, alguna duda que quieran aclarar, pueden hacerlo incluso por el chat para que pueda yo responderles. Si no, pueden levantar la mano, el icono de la manito, para que levanten la mano y puedan preguntar. A ver, Angie, ¿cuál es tu pregunta? Doctor, una consulta. ¿Existen grados de lo que es trastornos de lo que mencionó de obsesivos? Sí, sí, hay grados, hay grados. Por ejemplo, puede ser leve, o sea, solamente lavarse las manos 20 minutos, 30 minutos. Puede ser moderado cuando demora una hora para hacerlo. Y puede ser grave cuando te impide hacer tu vida normal. Por ejemplo, si tienes miedo a la suciedad. Es leve si tú puedes salir de la casa y hacer tu vida normal a pesar de eso. Es moderado cuando tú puedes moverte en la casa, pero no puedes salir de tu casa. Y es grave cuando tú sientes que ya no te puedes mover ni siquiera de tu propia cama, porque sientes que todo lo que te rodea, todo está sucio. Y entonces ese es un nivel de intensidad. Oscar, ¿está bien o deseas preguntar? Sí, doctor. Muchas gracias. Oscar. Doctor, una consulta. Sí. Los trastornos de los TOC, esos vendrían a ser trastornos de voluntad también. ¿Cómo? No te escuché, repite un poquito más alto. Los trastornos hay que tienen trastornos se le llama TOC, no me equivoco. Claro, es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Este trastorno es del tipo voluntario, ¿no? Pero tiene diferentes, puede llegar a tener diferentes. Puede tener diferentes niveles de, por ejemplo, desde simplemente a un movimiento a decir hasta palabras o acciones complejas. Sí, 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 sí. Pueden ser acciones simples, por ejemplo, lavarse las manos, contar 1, 2, 3. Todos sabemos cuando somos niños que tenemos cierta tendencia obsesiva, ¿no? ¿Se acuerdan cuando somos niños saltamos en el parque, contamos las losetas,
o caminamos sobre el piso y no queremos pisar las rayas, ¿no? O agarramos una regla y empezamos a correr alrededor de una, donde hay una reja, y empezamos a correr diciendo, repitiendo constantemente un número o algo. Esas son conductas, ¿no?, que eso se presentan en la infancia, son normales. El problema en el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno neurótico, ¿no? Pero lo que pasa es que los pensamientos, que son las obsesiones, dominan al paciente, y el paciente no tiene control sobre estos pensamientos que se presentan, ¿no? Y se van, quieren, no es que uno los pueda mover y sacar de su mente. Y entonces se puede presentar pensamientos o imágenes, por ejemplo, puede usted pensar o imaginarse que si usted coge un cuchillo, con ese cuchillo puede metérselo a su papá, ¿no?, en la casa, o a su familia en la casa. Y entonces ese temor a realizar el acto, que se llama obsesión, es una obsesión, ¿no?, lo obliga a usted a guardar bajo llave todas las armas, todos los cuchillos, para evitar cumplir con el proceso de hacer el acto, ¿no?, de agresión. Entonces, los trastornos obsesivos compulsivos pueden ir de situaciones simples. Nosotros también somos un poquito obsesivoides, ¿eh? Porque siempre revisamos 2 veces cuando está la puerta cerrada, vemos el gas, vemos el agua para que no haya accidentes, pero esos son rasgos obsesivoides que tiene todo normal. El problema es cuando el proceso se vuelve, ¿no?, más profundo, y el paciente siente de que le vienen pensamientos que él mismo reconoce que son pensamientos tontos, no tienen ningún sentido, pero que no los puede controlar. Y que lo llevan a hacer conductas también de lo más raras, como por ejemplo puede, ¿no?, como en un juego, ¿no?, contar 3 autos Volkswagen. Para poder salir del asunto, tiene que contar 3 Volkswagen, tiene que aparecer 3 Volkswagen para sentirse tranquilo, o cosas así. Entonces, y puede ir de cosas pequeñas a cosas más complejas, ¿no? Y ya se vuelven rituales. Un ritual, por ejemplo, es, ¿no?, realizar toda una serie de actos, ¿no?, en forma secuencial, y lo tiene que hacer perfectamente. Y si no lo hace perfectamente, tiene que volver a repetirlo, ¿no? Por ejemplo, ordenar libros. Y usted tiene que ordenarlos en un orden determinado. Si no logra ordenarlos tiene que volver a empezar. O cuando uno saca cuentas, ¿no? Si uno está sacando cuentas y se olvidó de algo, tiene que volver a comenzar la cuenta. Esa es más o menos la situación de un obsesivo compulsivo, ¿no? El hecho de que tiene que hacer repeticiones, y estas repeticiones, ¿no?, en el caso de las compulsiones, que son alteraciones de la voluntad, porque él los hace, ¿no?, en forma impulsiva, porque si no la ansiedad lo domina, se siente obligado a hacerlo, entonces no tiene libertad. La libertad del acto voluntario es que uno lo haga o lo deje de hacer. Mirela, ¿cuál es tu pregunta, Mirela? Sí, doctor, buenas tardes. Mi pregunta es en el caso de lo que es un paciente con abulia catatónica o estupor catatónico. Bueno, estos pacientes también, como usted dijo, no son denominados muñeco de cera. O sea, necesitan un cuidador presente, o cómo hacer para la alimentación o servicios higiénicos en estos pacientes. Sí, sí. Necesitan un cuidador. En este caso, el personal está constantemente. Si es un paciente catatónico, se le puede poner una sonda vesical por la dificultad de que se pueda orinar, o un pañal para evitar de que se le presenten escaras o heridas por estar mucho tiempo echado en cama, porque usted sabe que los pacientes catatónicos, si permanecen mucho tiempo en cama, igual que los pacientes no que están mucho tiempo en cama, hacen escaras. Entonces pueden también dejar de comer, y incluso hay que ponerles sonda nasogástrica y alimentarlos con sonda, porque no tienen capacidad para comer. Entonces son los estados más extremos de la catatonía, en que el paciente está, como quien dice, en coma, pero no es en coma, está despierto, pero no puede moverse, y no puede deglutir, y no puede hablar, no puede decir nada, no se puede mover. Entonces uno tiene que actuar colocándole una sonda nasogástrica para alimentación, ¿no? Ponerle sonda vesical, ¿no?, o pañal para evitar que se, ¿cómo se llama?, se ensucie cuando haga una deposición, ¿no?
y el personal tiene que iniciar tratamiento. Aquí, en este tipo de cuadros catatónicos, hay varias alternativas de tratamiento, como vamos a ver, ¿no? Cuando hablemos de terapéutica, pero voy adelantándoles. En cuadros psicóticos, esquizofrénicos, catatónicos, los antipsicóticos son el medicamento que hay que ponerle, ya sea inyectable o por la sonda nasogástrica oral, pero hay que empezar tratamiento, porque conforme el paciente recibe el antipsicótico, va a empezar a salir del estado, va a empezar a moverse, se va a poder sentar, va a poder hablar, va a poder comer solo, va a poder ir al baño, porque el estado catatónico es un estado psicótico. Entonces se le trata con un antipsicótico y el paciente mejora. Ahora, si el cuadro es muy grave en el sentido de que no se puede esperar el efecto del medicamento porque demora 1 o 2 semanas para hacer efecto, la otra alternativa es la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva es la aplicación de 2 electrodos, ¿no?, en las sienes de una cantidad continua de electricidad que es bien baja, ni siquiera provoca quemaduras como sucede, a veces uno piensa le van a poner electricidad, significa que yo meto los dedos en el enchufe y bueno, igualito me voy a quemar. No, la corriente es continua, no es alterna como en la casa, y la intensidad es baja, por eso es que se le aplica al paciente tónico una sesión en la mañana, una sesión en la tarde, se le puede aplicar hasta 2 días de sesiones, y al tercer día el paciente se levanta, se despierta como si estuviera en un sueño, y empieza a hablar, empieza a comer, y empieza a decirnos todo lo que le está pasando. Eso es lo maravilloso de la terapia electroconvulsiva en cuadros catatónicos bien diagnosticados. Jimmy, ¿cuál es tu pregunta? Doctor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Doctor, había mencionado que en los casos de cleptomanía, el Sí, paciente comía las cosas porque se sentía de una u otra manera obligado a tomar las cosas. claro, Tenía es un una impulso. conducta impulsiva. Es una conducta impulsiva que lo lleva a hacerlo sin medir las consecuencias. Es como rascarse la cabeza, lo hace automático. Y entonces, por eso Esto muchas... me hace Sí, pensar, doctor, de que esa conducta es netamente consciente o es que hay cleptomanías inconscientes también. no, o sea, la persona lo hace, ¿no? Pero no valora el riesgo. O sea, no valora el hecho de, lo veo, me lo llevo. Es como los niñitos chiquitos menores de 7 años. Ustedes han visto los menores de 7 años, ¿no es cierto? No tienen conciencia del bien y del mal, ¿sí? Entonces un niñito de 7 años, menor de 7 años, se va a una tienda de juguetes, el papá va, lo acompaña, se sale de la tienda, llega a la casa y de repente se encuentra con que el niñito se ha traído un juguete. Y el niñito, para el niñito no hay sentimiento de culpa, es un juguete, lo ha encontrado, él cree que no es suyo, lo puede tener, ¿no? Esa es una conducta, ¿no?, en la cual no valora los riesgos, ¿no?, y las sanciones que se dan por esto. En el caso de la criptomanía, esto funciona así, como una forma automática, o sea, eh, lo ve, ¿no?, le gusta y se lo lleva y se lo guarda. Y no mide las consecuencias de que, por ejemplo, se ha visto en estrellas con dinero, con mucho nivel económico, que van a una joyería y cogen una pequeña cadenita y se lo guardan, ¿no? Y el problema está de que ellos podrían comprarlas fácilmente sin problema, pero les viene el impulso precisamente de llevárselos así nomás. ¿No? No es una conducta, como quien dice, premeditada. Hay que tener cuidado, sino es un impulso irresistible de hacerlo. ¿Alguien más que decida, alguien quiere aclarar más?
Bien, ¿me escuchan? Sí, doctor. Voy a empezar a pasar lista ya para adelantar un poco, ¿ok? Ok, doctor. Ya, doctor. Basalar Ventosilla, Presente, doctor. Bazán Guzmán, Presente, doctor. Briceño Fuentes, Presente, doctor. Cacho de la Cruz, Presente, doctor. Calcini, Presente, doctor. Casani, Presente. Chávez Valencia, Presente, doctor. Cruz Zárate, ¿se encuentra Cruz Zárate? Dávila Coyo, Doctor, Cruz Zárate sí está, solo que está teniendo problemas con su internet. ya, muy bien. Avíseme cuando haga esto, ya para cualquier problema. Ya, Gracias. doctor. Dávila Coyo, Presente, doctor. de los Ríos Figueroa, Presente. Díaz López, Presente, doctor. Durán Pinedo, Presente, doctor. Gómez Carrasco, Presente, doctor. Grande Ramírez, Presente, doctor. Guzmán Chávez, Presente, doctor. Honores Díaz, Presente, doctor. ¿Me escuchó? Huamán Santos, sí, Huamán Santos, Presente, doctor. Guardoto Robles, Presente. Janampa Almora, Presente, doctor. Janampa Martínez, Presente, doctor. Jaramillo Gutiérrez, Presente, doctor. López Chávez, Mateo Lozano, Presente, doctor. Mauricio Fernández, Presente, doctor. Medina Pustuar, Presente, doctor. Miranda Laríos, Presente, doctor. Murillo Estrada, Presente, doctor. Núñez Palomino, Presente, doctor. Ojeda Heredia, Presente, doctor. Oviedo Mendoza, Presente, doctor. Patiño Vergara, Presente, doctor. Paxi Lancha, Presente, doctor. Pinto Narváez, Presente. Paul Sánchez, Presente, doctor. Ponce Soto, Presente, doctor. Prado Nima, Doctor Prado está presente, no puede hablar. ya. Quesada Valverde, Presente. Quispe Tazaico, Presente, doctor. Ramírez Aldaña, Presente, doctor. Reategui Macedo, Presente, doctor. Rodríguez Romero,
Rojas Vilar, Presente, doctor. Roldán Cáceres, Presente, doctor. Don Carlos Mero, Presente. Luis Saucedo, Presente, doctor. Sara Reyes, Presente, doctor. Salinas León, Presente, doctor. Sánchez Vildoso, Presente, doctor. Santiago Irrazábal, Está presente, doctor, está escribiendo. ya, Sarmiento Minaya, Presente, doctor. Solís Amaya, Doctor Rodríguez Romero está presente. ¿Se le escuchó? ya. Sí, Solís. sí. Solís está presente. Solís. No tiene doctor. Ya. Soto Carranza, Presente. Suaznábal Campos, Presente. Torres Carvajal, Presente, doctor. Torres Rotalde, Presente, doctor. Vignale Ángeles, Presente, doctor. Vinelli Arzubia, Presente, doctor. Zabaleta de la Cruz. Presente, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a Doctor, ver. doctor. Sí, Antes sí, tengo dime. problemas por internet. Cruz, no sé si mi amigo No, sí, no sé sí, si le ha dicho. Ah, ya. Gracias, doctor. sí, no hay problema. Ok. Entonces, vamos al otro grupo. Avia Miyashima, Presente, doctor. Aldea Chicuantito, Presente, doctor. Álvarez Cabrera, Presente, doctor. Andrés Cruzado, Presente, doctor. Anicama Orcón, Presente, doctor. Aparco Cárdenas, Presente, doctor. Arteaga Gamboa, Presente, doctor. Barrutia Aroni, Presente, doctor. Bastidas Quispe, Presente, doctor. Breña Pajuelo, Presente. Burgas Segarra, Presente, doctor. Cabanillas, Presente, doctor. Calderón, Presente, doctor. Camones, Pero sí está presente. ya. Cerdeña Presente. Trujillo, Presente. Chipana Huiza, Doctor Chipana tiene problemas con el audio, pero puso presente. ya. Conilla, Atúncar, Presente, doctor. Dávila Trinidad, Presente, doctor. Espinosa Jaime, Presente. Presente, doctor. Flores Yaranga, Presente, doctor. Guzmán Gutiérrez, Presente, doctor. Infante Auris, Presente, doctor. Jaramillo Marín, Presente, doctor. Jiménez Julián, Presente, doctor. Sí, presente. Jiménez Danilla, Presente, doctor. Laguna Tolentino, Presente, doctor. Laime del Solar, Presente, doctor. López Andía, Presente, doctor. Malma Miranda,
Presente. Manrique Gamarra, Presente, doctor. Martínez Palomino, Presente, doctor. Melgarejo Mostajo, Presente, doctor. Moreno Cuya, Presente, doctor. Otero Carrillo, Presente, doctor. Peña Tuya, Presente, doctor. Peralta Cuadros, Presente, doctor. Picoy Romero, Presente, doctor. Ponce Amoretti, Presente, doctor. Quispe Escalante, Presente. Rivera Saucedo, Presente, doctor. Rodríguez Díaz, Presente, doctor. Rodríguez Guillén, Presente, doctor. Romero Chávez, Presente, doctor. Roncal Calderón, Presente. Rosado Ramos, Presente, doctor. Sáenz Vázquez, Presente, doctor. Escaliti Figueroa, Presente. Sosa Fernández, Presente, doctor. Surichaki Laura, Está presente, doctor. No tiene micro. Temoche Podas, Presente, doctor. Tito Zapata, Vázquez Alarcón, Presente. Juan González, Presente, doctor. Zárate Ortega, Presente, doctor. Segarra Yáñez, Presente, doctor. muy bien. Muy bien, estamos todos entonces. Hemos visto entonces el Doctor, aspecto de las alteraciones. Sí, tengo que comunicarle que los alumnos ya hasta ahora 3:30 tienen otro curso, doctor. Tanto los chicos como de taller de investigación aplicada como los chicos de terapéutica médica tienen clases 3:30, doctor. ¿y cómo es eso? Porque yo tengo entendido de que ustedes estaban programados hasta las 4:20. No, doctor, el horario de psiquiatría es hasta las 3:30. Los días Ya. lunes nada más es hasta las 4:20, de 1:50 a 4:20, doctor. Y los martes de 1:50 a 3:30. Ya, y son 3:24. Bien, les voy a exponer el tema y ustedes ya después lo revisan, pues, ¿no? Porque tampoco nos podemos quedar sin ver este problema de la conducta motora. Ya está bien, doctor. Está bien, doctor, no hay Si problema. bien, Nosotros
Si tienen que ir a la práctica, la pueden hacer. Mientras tanto, yo voy a seguir haciendo la teoría para que quede ya grabada. ¿Les parece Ya, bien? doctor. Sí, gracias. Está bien, doctor. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Muy bien. Vamos a continuar entonces sobre la psicopatología de la conducta motora. Cuando hablamos de psicopatología de la conducta motora, estamos hablando de la psicomotricidad. La psicomotricidad es un reflejo de la actuación del hombre en interacción con experiencias afectivas y cognitivas, ¿no? La psicomotricidad nos permite, ¿no?, el desarrollo integral de la persona porque aborda al individuo en sus aspectos afectivo, social, intelectual y motriz. De tal forma de que los canales de comunicación en la psicomotricidad se dan a través de los gestos y movimientos corporales, que reflejan emociones, rasgos de personalidad, rasgos psicopatológicos. La psicomotricidad, igual que la psicopatología, tiene dos áreas importantes. La expresividad, que es la forma como nos comunicamos, ¿no?, a través de símbolos, en este caso cambios de postura, arquear los ojos, mímica o algún movimiento, y estructuralidad, que tiene que ver con los factores de índole neurofisiológico que se presenta a través de signos, ¿no?, como, por ejemplo, de alteraciones de rigidez de brazos o piernas. Entonces, cuando hablamos de trastornos de psicomotricidad, podemos hablar de las anomalías que pueden ser del punto de vista estructural o del punto de vista no expresivo. En los cambios en la estructuralidad son los que producen efectos o alteraciones psicomotoras de interés psicopatológico. Y esto se evalúa, ¿no? Las alteraciones psicomotoras se evalúan a través de tres áreas: la expresión facial, las características del habla y la conducta motórica general. En esta lámina podemos ver cómo actúa el cerebro en cada una de estas áreas.
En el área de los lóbulos frontales del sistema límbico se expresa el deseo de realizar el movimiento. En el área premotora, estrategia para hacer el objetivo motor. En los ganglios basal y cerebelo es la planificación motora, el ajuste y la iniciación de los programas motores. En la corteza motora primaria, ¿no?, el control de los procesos del movimiento, y en las células espinales, la ejecución del movimiento. ¿Qué trastornos psicomotores podemos encontrar nosotros entonces? Podemos encontrar, por ejemplo, la agitación psicomotriz, que es una forma de hiperactividad motora, que tiene que ver con gestos, movimientos y conductas realizadas de modo rápido sin ningún objetivo determinado. Cuando hablamos de agitación psicomotriz, es una conducta motora donde la persona ha perdido el control del yo, y entonces expresa sentimientos de ansiedad, de agitación, ¿no?, y desorganización de conducta, y puede llegar a la agresión. Las agitaciones reactivas son como consecuencia de reacciones o acontecimientos en la vida vividos en tensión extrema. Y esto puede ser causado por factores tóxicos, por ejemplo, consumo de drogas, ¿no?, medicamentos o dependencia. Hay también la agitación en trastornos orgánicos cerebrales, donde lo que se encuentra es la aparición de angustia y excitación, ¿no?, pero que tiene un componente orgánico, que puede ser un accidente vascular o una crisis convulsiva, ¿no?, y un trastorno de conciencia secundario. En los cuadros psicóticos, en la agitación psicótica, principalmente la esquizofrenia, se puede presentar el trastorno psicomotor como una incontrolable angustia con crisis de violencia. Y estas agitaciones psicóticas también se pueden dar en los cuadros maníaco-depresivos cuando tiene signos de euforia extrema. Ya hemos hablado sobre el estupor. Decíamos que el estupor es la situación en la cual el paciente se siente inhibido o retardado psicomotrizmente, ¿no?, y el individuo permanece ajeno al medio que lo rodea. Tenemos el estupor reactivo frente a un shock grave, el estupor depresivo cuando el individuo se siente abrumado por sus sentimientos de culpa o tristeza, el estupor catatónico cuando es una situación en la cual no hay movimientos debido a una conducta motora totalmente, ¿no?, de amenaza que siente, lo cual presenta una perplejidad, o sea, una conducta totalmente de una forma que no se puede mover. Y también está el estupor neurológico, que tiene que ver con procesos orgánicos cerebrales que pueden provocar un estado estuporoso, ¿no?, que está muy asociado a los problemas de trastorno de conciencia. Paralelamente a eso, también podemos hablar de las alteraciones de la conducta motora con los temblores, que son movimientos musculares, ¿no?, que se presentan en torno a un punto fijo del cuerpo, en forma de sacudidas involuntarias, rítmicas y rápidas. Los temblores pueden ser de reposo, generalmente los temblores parkinsonianos, ¿no?, o los temblores intencionales, que aparecen, ¿no?, generalmente cuando hay crisis de ansiedad o alteraciones de esclerosis múltiple que pueden provocar movimientos, ¿no?, que se encuentran su origen a nivel del cerebelo. También hay los temblores posturales, que se presentan, ¿no?, al iniciar o efectuar algún movimiento. Pueden ser temblores posturales rápidos o lentos. Si son rápidos, más de 8 a 12 movimientos, generalmente están asociados a cuadros de ansiedad o de intoxicación, ¿no?, por alcohol o de farmacológicas, como el delirium tremens. Si son temblores posturales lentos, generalmente pueden deberse a trastornos estructurales del cerebro, como la enfermedad de Wilson. También podemos tener las convulsiones, que son movimientos musculares en forma de contracciones violentas de la musculatura voluntaria, que se manifiestan en varios grupos del cuerpo. Pueden ser convulsiones de gran mal, donde hay dos fases, la fase tónica y la fase convulsiva, ¿no?, y una fase de recuperación. Ahí hay un compromiso de conciencia y una pérdida de la respiración, y aparece la contracción muscular primero tónica y después, ¿no?, clónica. Y que después de eso presenta una fase de recuperación que dura de 20 a 30 minutos,
donde el paciente presenta un estado confusional. Y tenemos las convulsiones de petit mal o pequeño mal, que generalmente son convulsiones con ausencia total o parcial, que dura entre 5 o 15 segundos, y el individuo de ese tiempo se queda como paralizado. Tenemos también los TIC, que son movimientos musculares locales rápidos espasmódicos, que pueden ser de causa psicológica, y tenemos los tics en la infancia, o los tics no simples, y que pueden ser de causa orgánica, como la corea de Hashimoto, o el famoso, ¿no?, Gilles de la Tourette. El Gilles de la Tourette es una enfermedad de tic múltiples que recibe tratamiento generalmente con medicación neuroléptica, generalmente haloperidol. Estos movimientos o tic son espasmódicos, breves, involuntarios, repetitivos y que se presentan sin propósito y en forma irregular. Podemos también tener los espasmos musculares. Puede ser un espasmo de tipo tortícolis, ¿no?, que es un problema de contractura en el movimiento de la rotación de la cabeza. Espasmos profesionales que se presentan en personas que realizan algún tipo de actividad, ¿no?, motora, por ejemplo, los nadadores, los tenistas, y que provoca contractura de un determinado grupo muscular, los de baloncesto, por ejemplo. También tenemos los saltatorios de Bamberger, que son accesos súbitos localizados en músculos de la pierna y que obligan al individuo a saltar y agitarse. O los espasmos salutatorios de Salam, que consisten en contracciones musculares que llevan a la persona a afectar el cuello y que obligan al individuo a flexionar y extender repetidamente el cuello, con lo cual aparentemente parece que estuviera haciendo saludos repetitivos. Tenemos el cuadro catatónico. Ya ustedes han escuchado que la catatonía tiene la catalesia, que es la actitud inmóvil, que el paciente no puede moverse, ¿no? Negativismo, que es la oposición a cualquier movimiento que se le ordena al individuo, y que puede ir asociado con repetición automática de movimientos o la famosa obediencia automática. Tenemos también las estereotipias, que ya hemos dicho que son repetición continua y necesaria de movimientos o gestos, ¿no?, que son un poco más organizados y complejos. Pueden haber estereotipias simples o complejas. Si son simples, son patrones motores arcaicos y con función estimular debido a alteración estructural. Y si son complejas, son movimientos llamativos y aparatosos que vemos en manos y brazos. Tenemos también la disquinesia, que es aguda cuando hay contracciones de los músculos, ¿no?, de las extremidades superiores del cuello y la espalda. Pero también tenemos la disquinesia tardía, que es alteraciones de movimientos involuntarios en la lengua, la boca y la cara. Y aquí se presenta por el famoso síndrome del hocico del conejo o la lengua de serpiente, que son movimientos involuntarios provocados por disquinesia tardía. Una de las causas de disquinesia tardía pueden ser los antipsicóticos, que pueden provocar, ¿no?, un daño neurológico. Tenemos la apraxia, que es la dificultad para llevar a cabo actividades con un propósito y una secuencia ordenada, ¿no? Hay dificultad para realizar actividades que requieren un nivel de complejidad psicomotora. Esa es la apraxia, o sea, no poder hacer una actividad, ¿no?, ordenada. Y el manierismo es un movimiento lento, pequeño, tipo parasitario, ¿no?, que se genera generalmente como una conducta expresiva asociada a los gestos y la mímica. Ya hemos visto lo que es el eco, la ecopraxia en este caso sería la imitación de movimientos y gestos de la persona que el paciente está observando. La caticia, que es la sensación subjetiva de ansiedad, ¿no?, que se manifiesta en un constante movimiento de intranquilidad, no puede pararse, no puede estar ni parado ni sentado, está inquieto, se para, se sienta. Ese es el movimiento de acaticia. Tenemos también el parkinsonismo, que es una situación en la cual la conducta se vuelve lenta, hay temblores cuando uno está de reposo, hay rigidez muscular, ¿no?, y el paciente tiene inestabilidad al caminar. Hay el mutismo,
cuando el paciente se mantiene callado y no emite sonidos. Puede ser mutismo asinético, que está asociado al mutismo y al no movimiento, o mutismo electivo, ¿no? En donde determinadas situaciones hacen que el paciente no quiera hablar, son situaciones sociales, ¿no? O puede estar asociado a timidez. Tenemos la distonía, ¿no? La corea y la tetosis, que son también alteraciones de tipo neurológico. Tenemos el valismo, que son lesiones del núcleo subtalámico, donde aparecen movimientos violentos, amplios, ¿no? Que se disparan de una extremidad y que parece como que la pelvis o el hombro se dispara bruscamente. Las mioclonías, que son contracciones musculares breves, rítmicas o arrítmicas, ¿no? Que afectan una extremidad. Pueden ser hereditarias, pueden ser mioclonías por alteración del sueño y pueden ser mioclonías inducidas por fármacos. Tenemos los trastornos de la mímica. Tenemos las hipermimias, donde los músculos faciales se expresan o se contraen con mucha intensidad. Pueden ser las hipomimias, donde hay una escasez de movimientos en la mímica de las personas, hasta la inmovilidad de las facies. Puede haber dismimias, o sea, expresiones faciales y verbales, ¿no? Entre que aparentemente son contradictorias. Mientras está hablando de un tema triste, está presentando una facies alegre, ¿no? También puede haber mimias reflejas o ficticias, ¿no? Que reproducen guiños o movimientos de la boca del observador como si fuera un espejo. Entonces, estos serían los trastornos de la conducta psicomotora. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta este nivel que deseen hacer? ¿Alguna duda? ¿Alguien desea preguntar? Muy bien, entonces quedamos acá, ¿no? Hemos hecho entonces la clase de trastornos de la voluntad y trastornos de la conducta psicomotora. ¿Ok? Entonces ya nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por su apoyo, ¿no? Gracias, doctor. Sí, cuídense. Doctor, Muchas gracias por su apoyo. doctor, Gracias, doctor. Hasta luego. doctor, Hasta ¿me luego. escucha? Sí, Doctor, es una lo que pasa es que ayer el doctor Adán nos dijo que hasta el examen entraba hasta la teoría de ayer. ya. No queremos confirmar si era cierto o no, porque quizás había una... Patiño. Sí, yo Bueno, quien conversé con el doctor. tiene que preguntar es la Sí, delegada. La delegada. sí, ¿Quiere pregúntenme a mí. Ya. El ¿Qué doctor, ayer pasó? conversé con el doctor Adán y me Ya, confirmó que hasta la teoría del día de ayer entraba en el primer ya. examen. Su teoría va a entrar para el segundo examen. No hay problema, porque a la final es el doctor Adán el que tiene que elaborar los exámenes. Entonces, Claro. suerte. Entonces sí lo que sí va a entrar es relación médico-paciente. Ya esa es la clase que yo di primero, ¿no es cierto? Sí, doctor. Muy bien. Sí, Ya doctor. nos estamos viendo Sí, entonces. doctor, Cuídense. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.